En este encuentro vamos a hablar sobre cómo prevenir las violencias de género. Y para eso tenemos que comprender primero en qué consisten estas violencias y desarmar algunas coagulaciones de sentido común que nos impiden captar el verdadero núcleo de las violencias de género. Un núcleo que no es otro que la desigualdad de género, que sigue siendo un persistente signo de nuestra época. Pero siempre tenemos que pensar que aunque la desigualdad de género es relevante, porque como dice Rita Segato, la de género es la primera pedagogía de la desigualdad, el patriarcado no solo funda la desigualdad de género, sino también todas las otras desigualdades. El patriarcado es este sistema que jerarquiza a los hombres asociados a ciertas cualidades, como a la razón, al conocimiento, a la mente, a la cultura. También tiene que ver con una división espacial, porque están asociados al espacio público, lo que quiere decir también al espacio político, a la palabra, y subordina a las mujeres y a todas las otras identidades de género a la sensibilidad, a la emoción, al cuerpo, al ruido, a lo privado, al ámbito de lo íntimo, como si esta relación fuera algo natural cuando no lo es una relación construida, una relación histórica. Lo codificado como masculino queda en el lugar dominante y lo codificado como femenino queda en un lugar cosificado de objeto. Pero lo valorado en el sistema patriarcal no es simplemente la identidad masculina, sino un modelo de masculinidad, lo que se conoce como el sujeto hegemónico moderno, varón, heterosexual, blanco, eurocentrado, propietario, adulto, racional, libre. Él es el patrón único de la norma y de la normalidad, que es otro concepto fraudulento de la edad moderna. Es lo que podría llamar el ciudadano ilustre de la sociedad patriarcal. Representa, como digo, el patrón de lo normal, frente al que todas las otras identidades, no solo las identidades de género, sino también las personas racializadas, indígenas, con discapacidad, niñas, niños, adultas mayores, etcétera, no son más que sus anomalías. Podemos entender al ordenamiento político patriarcal, binario, polarizante, como una máquina cruel y violenta de producción de jerarquías. Tiene solo dos posiciones. Una es la dominante, la del uno, la del sujeto hegemónico, y la otra es la del cero, de las anomalías, la del margen, el silencio, que es el lugar que les reserva por fuerza física y fuerza simbólica, el patriarcado a todas las personas que se diferencian del sujeto hegemónico moderno. Es imprescindible resaltar esta conexión, esta asociación entre violencia de género y sistema patriarcal para comprender que el fin de la violencia de género es imposible sin plantearnos el fin de la dominación masculina, el fin de la desigualdad, sin erradicar el patriarcado. Tenemos entonces que pensar los conceptos de justicia social y justicia de género como interdependientes. Es decir, no hay justicia social sin justicia de género y viceversa, no hay justicia de género sin justicia social. Es clave comprender esta relación de interdependencia entre ambos conceptos, que lo podemos entender a partir justamente de lo que decía antes, ¿no? De esta relación del orden político patriarcal con todas las desigualdades. Y esta idea de interdependencia, comprender realmente esta idea, es necesario para desestructurar las violencias. Justicia, como vemos, es el término común de esta fórmula, un concepto que va intrínsecamente unido al de desigualdad. Cuando hablo de violencia de género, no hablo solo de violencia hacia las mujeres. Hablamos también de violencia hacia las personas LGBTIQ, no binarias y más. Es importante comprender que estas también son violencias de género porque atacan a quienes se apartan de las lógicas de género que impone este sistema patriarcal, que son normas binarias, cis, heterosexuales. Por lo tanto, estas violencias también son fruto de la desigualdad y de la discriminación de género, igual que las violencias hacia las mujeres. Lo que buscan es amedrentar,
castigar, aleccionar a quienes desafían las normas de género. También es importante no confundir violencia de género con la violencia que una mujer puede llegar a ejercer contra un hombre. Esta última, sin dudas, es violencia, tiene que ser investigada y tiene que ser, en tal caso, castigada, pero no es violencia de género. La razón de esa violencia la encontramos en conflictos interpersonales, pero no en la histórica desigualdad de género que coloca a las mujeres, y como vengo diciendo, no solo a ellas, en una posición de inferioridad, habilitando a los hombres a ejercer su control, su dominación. Cuando se presenta la violencia que una mujer ejerce contra un hombre como violencia de género, se invisibiliza la desigualdad estructural de género que aún hoy impera en nuestro orden social y político. Y para esto es interesante ver algunas cifras internacionales aportadas por diferentes encuestas de victimización. Según lo que reflejan estas encuestas, las formas de violencia, la relación entre la víctima y el agresor y los contextos van a ser diferentes en función del género de la víctima. Lo que vemos es que en un altísimo porcentaje los hombres son atacados por extraños o por hombres que están por fuera de su círculo familiar por razones asociadas a cuestiones de negocios, laborales, peleas callejeras, etc. Pero en el caso de las mujeres, en toda su diversidad, la situación es totalmente diferente. Cerca del 60% de los asesinatos de mujeres en el mundo, y como vamos a ver también en nuestro país, es cometido en el contexto de relaciones de pareja, familiares o por violencia sexual. Es decir, las mujeres lesbianas, travestis, trans son asesinadas por razones asociadas a su condición de género, por hombres movidos por un sentido de control y de posesión sobre ellas. Si bien la gran mayoría de las víctimas de homicidio en el mundo está constituida por hombres, menos de un 6% de estos son asesinados por razones asociadas a la violencia doméstica, familiar o sexual, y todavía menos son víctimas de homicidios cometidos por mujeres de su entorno, por mujeres cercanas. Por eso podemos usar, para no llevar a confusiones, en vez de violencias de género, violencias en razón de género. Y con esto lo que queremos decir es que se basa en que el género con el que estas personas se identifican sistemáticamente ha sido inferiorizado y discriminado. También, y para no caer en equivocaciones que lleven a pensar que violencia de género es cualquier violencia, podemos utilizar la expresión violencia patriarcal, que como plantea la escritora feminista norteamericana Bell Hooks, recuerda permanentemente que es una violencia que no es únicamente contra las mujeres, sino que es la que se ejerce en nombre de la dominación masculina. Por siglos y siglos, la violencia hacia las mujeres y las personas LGBTIQ no binarias y más fueron pensadas como un problema del orden de lo íntimo, en el que el Estado no podía intervenir. Los trapitos sucios se lavan en casa, son cosas de pareja, son frases que hasta hace poco seguíamos escuchando, que todavía hoy circulan en algunos ámbitos, y me gusta siempre decir que son frases que siguen produciendo efectos, que siguen corriendo por las venas de nuestra sociedad patriarcal. Fue el feminismo de la década de los 70 en Estados Unidos el que posibilitó que se comenzara a pensar que todos los temas silenciados de entrecasa, que eran considerados privados de las mujeres, embarazo, violencia doméstica, familia, sexualidad, tenían que ser objetos de debate público, y con esto también digo de debate político. Lo personal es político es una frase, un lema feminista de esos años que nos habilitó a pensar la dimensión política, la dimensión pública del espacio privado. Y es una reivindicación que todavía hoy sigue siendo necesaria. Las violencias de género no son un problema de algunas personas, no son un problema de la intimidad de algunas personas, son un problema social, un problema de la sociedad en su conjunto. Son, como dice Naciones Unidas, la más extendida y persistente de las violaciones de derechos humanos del mundo. Y esta concepción de las violencias como violación de derechos humanos es importantísimo recalcarla porque todavía no está generalizada en la sociedad.
Yo solamente voy a tomar del marco normativo algunos hitos. Les invito a ustedes a recorrer estas normas que voy a mencionar, pero lo que me interesa resaltar es que sigue haciendo falta mucha tinta, mucha lucha para garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias y discriminación. La igualdad no es algo que está logrado, es necesario que descorramos el velo de la igualdad. Ya bastante pasada la mitad del siglo XX, en el 1979, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida por sus siglos en inglés como CEDAW, a la cual Argentina adhirió en 1985. Recién hacia fines del siglo XX, Naciones Unidas, específicamente la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, emitió una declaración particular sobre la cuestión de la violencia contra la mujer. En 1993 fue esto. Un año después, en el 94, los Estados americanos aprobaron la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Belém do Pará, porque es la ciudad brasileña donde se adoptó esta convención, a la que nuestro país adhirió mediante una ley en 1996. Por último, la Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing de 1995, que aprueba una plataforma de acción que establece una serie de objetivos estratégicos y de medidas específicas que los estados se comprometieron a cumplir para el progreso de las mujeres y el logro de la igualdad de género. Todo este marco normativo articuladamente resalta que la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres no puede ser considerada un asunto privado, un asunto de familia, sino que es una violación de derechos humanos. Nuestro país, recién en este siglo XXI, en 2009, aprobó la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Tuve el honor de trabajar en la aprobación de esta ley cuando fui asesora de la Banca de la Mujer en ese año, en el Senado de la Nación. Esta ley reconoce distintos tipos y modalidades de violencia de género. El hecho de que se haya necesitado una ley, la 26485, ya entrado el siglo XXI, que enmarca la violencia de género como una violación de derechos humanos y que consagra un derecho humano básico, que es el de vivir libres de violencia y discriminación, significa que hasta ese entonces las leyes que teníamos no alcanzaban para garantizarle a las mujeres y por extensión a las personas LGBTIQ+, ese derecho. Aún hoy todavía falta muchísimo por recorrer para que esta sea una garantía efectiva y no meramente declarativa, como dolorosamente todas y todos sabemos. En esta capacitación hablamos de violencias en plural y esa S es un marcador de la multiplicidad de formas que toma la violencia. Y esto nos interesa recalcarlo porque es una forma de visibilizar algunas violencias que no son tan evidentes, pero que las mujeres lesbianas, travestis y trans experimentan como un continuum sobre sus cuerpos. Este concepto del continuum que traigo de Ana Falú me parece interesante y lo voy a retomar más adelante. Cuando hablamos de violencias de género, no solo hablamos de violencia doméstica. Cuando reducimos la violencia de género a la doméstica, se da a entender que, de nuevo, que la violencia solo se encuentra en ese ámbito relacionado al familiar y a lo íntimo. Y es hora de pensar las violencias en todas sus dimensiones, en los diversos ámbitos donde ocurren, cuando los agresores no pertenecen al círculo afectivo de las mujeres, como la violencia institucional, laboral, obstétrica, contra la libertad reproductiva, pública política, en el espacio público, violencia mediática, todas modalidades de violencia que están en la ley 26485. Pero sí es verdad que la violencia doméstica, en particular la violencia en el marco de las relaciones de pareja o exparejas, es una experiencia compartida, tristemente, injustamente, por muchísimas mujeres. De acuerdo a la información estadística disponible, alrededor de un 30% de mujeres a nivel mundial y en una cifra similar en nuestro país, sufrieron actos de violencia física o sexual por parte de su pareja actual o anterior. Estos porcentajes nos hablan por sí mismos de la persistencia, de la injusticia
y la desigualdad de poder en las relaciones de pareja. Si tomamos cualquier estadística de femicidios en nuestro país, vamos a ver que siempre, en cualquier año, alrededor de un 60% o más de los casos, los asesinos, los femicidas son las parejas o exparejas de las víctimas. Y en la mayoría de los casos también el lugar donde ocurre es en la propia casa de las mujeres. Es decir, que el lugar que tradicionalmente representa la protección es para muchas mujeres el ámbito del terror cotidiano. Nada de esto es una casualidad, nada de esto es un accidente, es una cuestión de poder. Durante 2020, una mujer fue víctima de femicidio cada 35 horas en nuestro país. Se identificaron 251 víctimas directas de femicidio. Esta cifra prácticamente no difirió con 2019, año en el que se registraron 252 asesinatos por razones de género. Esta imagen es de una obra muy conocida de la artista norteamericana Barbara Kruger, del 89. La hizo para una marcha por la legalización del aborto en New York. La frase es: "Tu cuerpo es un campo de batalla". Una obra que hoy sigue siendo potente porque, como lo demuestran estas dolorosas cifras, el patriarcado sigue librando su batalla sobre los cuerpos codificados como femeninos. Estas violencias indudablemente están asociadas a una forma de entender la masculinidad, como señorío, como dueñidad, como nos dice Rita Segato. Masculinidad como ejercicio de poder sobre otras personas, a las que se cosifica. Y ese poderío se manifiesta en la persistencia de las violencias y de múltiples discriminaciones de género. En la misma ley 26485 se plantean también diferentes tipos de violencia, que acá les traigo. ¿Y por qué es importante explicitar los diferentes tipos de violencia? Porque existe una visión reduccionista también en este sentido, que piensa que la violencia física es la única violencia relevante. Yo no voy a extenderme en cada uno de los tipos de violencia, pero sí quiero aclarar algunas cuestiones. Por ejemplo, que la violencia física no son únicamente golpes. Empujones, arañazos, mordidas, tirones de pelo son también violencia física, incluso cuando el agresor lo justifique diciendo que lo hizo jugando o sin querer. También encerrar a alguien, impedirle que salga de algún lugar, son hechos de violencia física que no siempre se identifican como tales. Por contraposición a la violencia física, muchas veces se identifica la violencia psicológica como una violencia invisible, porque no deja marcas visibles sobre el cuerpo. Pero que sea invisible no quiere decir que sea imperceptible. Sus efectos son palpables para todas las personas que rodean a una persona afectada por esta violencia. Alguien que repentinamente se vuelve retraída, insegura, que deja de hacer cosas que le importaban, que en los casos de violencia en el ámbito de la pareja casi no sale, que cuando lo hace se la pasa recibiendo una catarata de mensajes de su pareja o mandando su ubicación, que ya no tiene tiempo para sus amistades, para sus familiares, que deja el trabajo, el estudio o una actividad que le gustaba, que cambia drásticamente su forma de vestir o de arreglarse, entre tantas otras cosas. Esa persona probablemente está en una situación de violencia de género y necesita nuestro apoyo. La violencia psicológica es además el tipo de violencia que está en la base de todas las otras. Y esto lo vemos muy claramente en la violencia en las relaciones de pareja. Porque no comienza con un golpe, sino que comienza por una estrategia de control que incluye menosprecio, aislamiento, celos. A esto se suma que la propia dinámica repetitiva de la violencia y las estrategias que utiliza el agresor para responsabilizar a la sobreviviente por la agresión representan también violencia psicológica. Por ejemplo, la violencia psicológica puede ser que se dé también en el ámbito laboral. Y esto no significa que sea psicológico, no significa que no sea grave, como a veces se piensa. Al contrario, puede ser muy grave, puede tener consecuencias que duran hasta muchos años después de haberse terminado la situación de violencia. Algunas mujeres incluso manifiestan que a veces es más fácil recuperarse de golpes que de las palabras que hieren. Además de esto, todos los otros tipos de violencia entrañan, además de las consecuencias específicas de cada una, un daño psicológico. Por ejemplo, la violencia física siempre tiene un componente fuerte de violencia psicológica, porque el objetivo de la violencia no es dañar. Esto lo voy a volver a decir porque es importante que lo tengamos en claro, existen muchas confusiones al respecto. El objetivo de la violencia no es en sí dañar, sino controlar, dominar. Y con ese objetivo se justifican injustamente todas las violencias.
La violencia de tipo sexual no es únicamente una violación o el abuso sexual con acceso genital, sino que es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de las mujeres, lesbianas, travestis y trans a decidir libremente su vida sexual o reproductiva. Incluye también la violación dentro del matrimonio, que es muy importante porque todavía hoy muchas personas no comprenden que las relaciones sexuales forzadas dentro de las relaciones de pareja constituyen también un acto de violencia. También se conceptualiza como violencia sexual la prostitución forzada y la trata de mujeres con fines sexuales. Otro tipo de violencia es la económica y patrimonial, que es la que se dirige a ocasionar un deterioro de los recursos económicos. Esto puede realizarse por múltiples medios. En el ámbito de las relaciones de pareja es, por ejemplo, quitarle a alguien la propiedad de los bienes, impedirle administrar sus ingresos, el no pago de alimentos para hijos en común. También podemos pensar como violencia económica la desigualdad en las tareas de cuidado, que siguen estando asociadas a las mujeres y que las privan de conseguir trabajo, de tener un mejor sueldo, de acceder a cargos de mayor jerarquía. En el ámbito laboral también es violencia percibir un menor salario por igual tarea. Violencia política son las acciones que vulneran el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones. Es una forma de amedrentar y condicionar la participación de las mujeres, lesbianas, trans y travestis en los debates públicos y en los espacios de toma de decisiones. Este es un tipo de violencia que tradicionalmente ha estado muy naturalizada. Recién en diciembre del 2019, es decir, todavía no pasaron 2 años, que se aprobó la modificación de la Ley 26485 para que incluyera este tipo de violencia y también una modalidad específica en el ámbito político. Hoy en la ley se reconoce el derecho de las mujeres a vivir una vida política libre de violencia, como candidatas, como autoridades electas, como funcionarias, pero esta violencia persiste. En un estudio que había sido hecho un año antes, en el 2018, un estudio de ELA, 8 de cada 10 mujeres políticas dijeron que vivieron al menos un episodio de violencia por motivos de género a lo largo de sus carreras. La naturalización de la violencia política está ligada a esa concepción tradicional del espacio público político del que hablaba antes como un espacio de hombres en el que las mujeres se encuentran fuera de lugar. Es algo que viene desde hace siglos, viene desde la Grecia clásica, desde el siglo V a.C., pero sigue hoy circulando en el sentido común patriarcal. Finalmente, la ley también establece la violencia simbólica, que es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos, signos, transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación hacia las mujeres. Lo que hace es naturalizar la subordinación de las mujeres, lesbianas, travestis y trans en la sociedad. Es, por ejemplo, el tipo de violencia característico de la violencia mediática, pero que también se da en distintos ámbitos. Son los chistes machistas, son las canciones que denigran a las mujeres, es el comentario que hace un profesor en clase burlándose de una persona LGBTIQ no binaria y más. Es decir también que las mujeres no sirven para determinadas tareas o que solo sirven para algunas tareas, o la imposición de un modelo hegemónico de belleza entre tantas otras vivencias cotidianas de este tipo de violencia. Y dije machismos cotidianos, pero es lo que usualmente conocen ustedes como micromachismos. A mí, en lo particular, es una terminología que no me gusta porque me parece que da a entender que son cosas muy pequeñas, que son cosas menores, que nos hace falta un lente de aumento para verlos. Y esto no es así. Son machismos que por estar tan, pero tan extendidos en toda la superficie social, yo diría tan regularmente distribuidos, por ser tan comunes, tan de todos los días que justamente nos cuesta identificarlos. Pero no nos hace falta una lupa para verlos. Hace falta ampliar nuestra sensibilidad, cambiar de posición subjetiva y enseguida todos esos machismos cotidianos empiezan a ser completamente perceptibles. Muchas veces se ve a la violencia simbólica como algo de menor importancia que los otros tipos de violencias, pero esto no es así. Ya dije que la violencia física tiene efectos psicológicos sobre la persona contra la cual se ejerce, pero también tiene efectos simbólicos contra toda la sociedad, especialmente a través del trabajo nefasto que hacen los medios de comunicación en su difusión, pero también en la reproducción cotidiana que todas y todos hacemos de estos mensajes.
Los efectos de la violencia simbólica no quedan en un plano inmaterial, por el contrario son palpables sobre los cuerpos. Porque algo que a veces nos cuesta comprender es que la violencia de género no solo es el acto tangible de violencia, sino que, como dice Judith Butler, es también la instauración de un clima de terror en el que cualquier mujer, lesbiana, travesti, trans, se siente en riesgo de ser violentada. Entonces, cuando hablamos de violencia simbólica, no estamos hablando de algo de naturaleza diferente que los femicidios. Las violencias de género en todos sus tipos y modalidades, incluso las más cotidianas, que son violencias, pero que no conforman un delito, están enraizadas con una multiplicidad de discriminaciones de todo tipo, en el ámbito laboral, económicas, en el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, entre tantas otras injusticias de género. Cuando hablo de discriminación, hablo de brecha salarial. En Argentina las mujeres ganan un 27% menos que los hombres y esa cifra sube casi al 35% si vemos lo que sucede a nivel de la informalidad. Las mayores tasas de desempleo femenino, la mayoritaria presencia femenina en los trabajos peores pagos y en la informalidad. Por ejemplo, son casi absoluta mayoría de las personas que trabajan en casas particulares, un sector que tiene arriba del 70% de sus trabajadoras en la informalidad. También es abrumadora la cantidad de hombres, digamos, en oposición, podemos pensar, la abrumadora cantidad de hombres en puestos de poder y decisión. Acá traje solo algunos ejemplos para que vayan viendo. Y también la casi exclusiva mano de obra femenina en las tareas de cuidado, pagas y no pagas, replicando al infinito esa división espacial de la que les hablaba, que asocia lo público a los hombres y lo privado a todas las identidades subalternizadas por el patriarcado. Digo todas las identidades, y no solo hablo de mujeres, porque aunque las estadísticas sigan siendo terca e injustamente binarias, no solo tenemos que hablar de discriminación contra las mujeres, sino contra las personas LGBTIQ no binarias y más, como nos muestra a diario la realidad. Las violencias de género se dan dentro de este sistema desigual de reparto del mundo, pero aún más. Estas desigualdades no son solo el contexto de la violencia de género, sino que son también el texto. Las violencias de género se escriben con desigualdad. Estas desigualdades en lo laboral, en todos los ámbitos, incluidas las tareas de cuidado, forman parte de una misma trama, en la que encontramos también todas las manifestaciones de violencia de género, incluidos los femicidios y también la violencia simbólica, los chistes, dichos, publicidades, titulares de noticias, canciones, machismos cotidianos que expresan los valores y estereotipos que siguen imperando en nuestra sociedad. Esta es una trama material discursiva muy compleja que perpetúa y legitima la dominación que se ejerce desde hace siglos sobre las mujeres y no solamente sobre ellas, como vengo diciendo. Discriminaciones y violencias están constituidas por un mismo entretejido simbólico, lo que llamo el imaginario de la desigualdad, que conforma nuestra visión de mundo y permea todas las prácticas sociales, legitimando y reproduciendo la dominación masculina sobre las mujeres, lesbianas, travestis y trans. No hay dos caras de un mismo problema, sino que hay una continuidad entre las violencias y las discriminaciones en todos los ámbitos. Con esto quiero decir que son inescindibles y por lo tanto no pueden resolverse por separado. Estoy acá retomando esta idea de continuum de Ana Falú. Cualquier intento de tomar las problemáticas aisladamente, por ejemplo, intentar resolver los femicidios sin cambiar la estructura de los cuidados, o sin redistribuir, o sin modificar la multiplicidad de expresiones de violencia simbólica, no es más que un enmascaramiento de la persistente desigualdad estructural de género. Con esto no digo que no haya que trabajar en cada uno de esos ámbitos, porque cada uno tiene sus particularidades que hay que saber cómo abordarlas. Pero lo que desafía nuestro sentido común patriarcal es comprender este entrelazamiento y trabajar en eso. Entender cómo juegan las desigualdades en todos los ámbitos, la violencia simbólica y las formas de violencia más cotidiana, que no constituyen en sí un delito, pero que impregnan de desigualdad las relaciones de género en todos los ámbitos, lo que a su vez habilita a formas de violencia que ponen en riesgo la vida de las mujeres y de las personas LGBTIQ no binarias y más. Si las vemos como cosas segmentadas, aisladas, vamos a seguir actuando de forma automática, insensibles a los mecanismos de reproducción de las violencias, porque nos vamos a seguir pensando como que no somos,
que como no somos nosotros quienes cometemos los actos más extremos de violencia, estamos ajenos a este problema. Y esto no es así. Para poder prevenir las violencias de género de forma efectiva, necesitamos transformarnos. Si cargamos falsas creencias sobre la violencia de género, si reproducimos estereotipos de género en nuestra vida cotidiana, o si seguimos actuando de acuerdo a las formas patriarcales de comprender el amor, las relaciones sexoafectivas, es imposible que podamos aportar de forma efectiva a la prevención de las violencias. Al contrario, vamos a seguir contribuyendo, aunque no querramos, a sostener la trama simbólica dominante que sustenta y legitima todas las violencias patriarcales. Sabemos que en este siglo se consiguieron enormes avances normativos, institucionales, políticos, pero estos no se tradujeron en la erradicación de las violencias de género. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a pesar de estos avances la violencia de género en todos sus tipos y modalidades continúa? ¿Por qué es tan persistente? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Y la respuesta la encontramos en lo que veníamos hablando. Mientras siga imponiéndose el ordenamiento patriarcal, que es ante todo un ejercicio constante, sistemático y cruel de poder sobre todas las identidades que están forzosamente colocadas en la periferia, en los márgenes del patrón establecido como normal, no hay posibilidad de erradicar la violencia. Mientras las prescripciones, supuestos, creencias, valores, prejuicios, estereotipos que fundamentan la desigualdad sigan circulando, sigan incorporándose, haciéndose cuerpo en la sociedad, no hay forma de erradicar la violencia de género. Mientras sigamos siendo indiferentes a todas esas formas de desigualdad de género más solapadas, mientras sigamos creyendo que ese problema solo es de quienes viven violencia, mientras nos autoexcluyamos de repensar nuestros propios privilegios porque no somos femicidas, la violencia de género y los femicidios van a continuar. Siempre hay que tener en cuenta que por más que estemos hablando de un hecho concreto, particular, que sucede entre determinadas personas, lo que sucede cuando hablamos de violencia de género es una escena que está escrita afuera, elaborada, impuesta desde todas las manifestaciones de la violencia simbólica que sostienen las lógicas de dominación, invisibilización, inferiorización propias del patriarcado y que el agresor lo que hace es reactualizar con su violencia. Los femicidios que ocurren en el contexto de parejas o exparejas son el punto final de un proceso de dominación que comenzó mucho antes. Esta imagen es de una obra de la artista argentina Ana Gallardo y creo que es una de las mejores definiciones de femicidio. Dice, ¿no? Feminicidio, mujer asesinada por un hombre que la considera su propiedad. Pero le hace falta algo complementario. Esos hombres consideran a las mujeres de su propiedad porque vivimos en una sociedad desigual que legitima este principio de dominación masculino y que legitima el uso de todas las formas de violencia y de todos los tipos de violencia para asegurar ese dominio. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de hechos concretos que ocurren entre un hombre, una mujer, incluidas travestis y trans, pero que no son hechos aislados. En todo momento tenemos que tener presente la matriz social y política que genera la violencia de género y las desigualdades, no solo las de género. Cuando se limita la violencia a un suceso entre dos personas, como un hecho aislado, totalmente descontextualizado, desconociendo la masiva violación a los derechos humanos de las mujeres que hoy se sigue ejecutando en nuestro país y a nivel mundial, lo que se hace es ocultar el carácter estructural de estas violencias en nuestra sociedad. Lo que se hace es ocultar la mano del patriarcado. Cuando hablo de los agresores, me parece clave que nos corramos de ciertos estereotipos que los presentan como locos, como enfermos, como monstruos. Esto no es así. Son hombres comunes y corrientes que en función de lo que impone el sistema patriarcal se creen dueños de las vidas de las mujeres, como veíamos recién, se creen con derecho a someterlas, a disciplinarlas, y cuando esas mujeres no se subordinan, se creen con derecho a asesinarlas. Entonces, son hombres comunes y corrientes, y digo de todas las clases sociales, de todos los niveles educativos. No hay un perfil del agresor, ¿no? Esto es muy importante, porque las explicaciones erróneas que atribuyen la violencia a la locura, a una enfermedad o a algo inhumano, son usuales, creo yo, porque son tranquilizadoras, porque al colocarnos por fuera de la sociedad, hacen que no nos tengamos que preguntar nada, que no tengamos que transformar nada,
Que los varones que no son agresores no tengan que cuestionarse hasta qué punto la burbuja de privilegios que disfrutan cotidianamente por el mero hecho de ser varones, esa masculinidad identificada con ser quien manda, identificada con ser dueños, genera la violencia de género. Otro de los estereotipos sobre los agresores es que son personas que se descontrolan, que tienen problemas para manejar la ira, las emociones, la frustración, pero esto no es así. No es alguien que pierde el control. Tampoco es alguien a quien le faltan habilidades para comunicarse o para negociar salidas a conflicto. Y esto lo vemos claramente porque en general no son personas que tienen problemas en todos los ámbitos donde se mueve. Son varones formados en esta sociedad, probablemente bien integrados socialmente, en apariencia buenos amigos, buenos jefes, buenos empleados, buenos compañeros, deportistas, artistas, etc. Mantienen una cara pública amable mientras que aterrorizan en privado. En el caso de las violencias en el ámbito de las parejas o exparejas, es usual que mantengan esta doble fachada, ¿no? La cara amable hacia el exterior, mientras que aterrorizan a su pareja, a su expareja, a sus hijos. Quien ejerce violencia de género no solo no pierde el control, sino que lo que sucede es todo lo contrario. La violencia es un acto de máximo control. El agresor sabe exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Busca generar miedo para que ella recuerde lo que puede llegar a ocurrirle si se niega a obedecerlo. Y de esa forma, progresivamente, va perfeccionando la efectividad de sus amenazas. Muchas veces solo hace falta una mirada para ejercer este dominio. Ahora sí voy a hablar un poco más específicamente sobre la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja. Los femicidios que ocurren en ese ámbito son el punto más notorio, más visible de un proceso en el que se va desarrollando la violencia de género. Porque ¿cómo comienza la violencia? En general no empieza con un golpe, sino que empieza de a poco. El agresor va instalando una estrategia de control que comienza por hechos sutiles, naturalizados, lo que podríamos decir una violencia enmascarada, pero que a medida que transcurre el tiempo, esa estrategia cada vez va a ser más violenta y puede llegar a ser de distintos tipos. De nuevo vuelvo a decir algo, ¿no?, que no siempre es muy bien comprendido, por eso me gusta enfatizarlo una y otra vez, ¿no? El objetivo de la violencia no es en sí mismo dañar, sino disciplinar a su pareja o expareja y restaurarse a sí mismo en el lugar de dueño, el lugar que el sistema le tiene reservado a los hombres y que se fundamenta en la histórica desigualdad de género naturalizada y sostenida por el sistema patriarcal. Esta naturalización del dominio masculino, como ya dije, legitima y normaliza la utilización de todo tipo de violencias para conservarlo. La violencia de distintos tipos, económica, psicológica, física, sexual, es la técnica privilegiada para implementar esta estrategia de control. Y la imposición de la violencia se va haciendo de a poco, siguiendo una dinámica repetitiva y cíclica que se conoce como el ciclo de la violencia. Este es un modelo que lo que nos muestra es que el agresor no es siempre y en todo momento violento, sino que los episodios de violencia se alternan con periodos de calma y de falso romanticismo. Esta alternancia tiene como propósito generar una dependencia afectiva y una normalización de la relación violenta. A medida que pasa el tiempo, el ciclo va a ser cada vez más rápido y los episodios en general son más frecuentes y más graves. Es en la fase del ataque explosivo, cuando las mujeres en general se acercan a pedir ayuda, tanto a su entorno como a servicios especializados. Es vital en ese momento responder adecuadamente a esa demanda de ayuda, porque si no es así, las posibilidades de recomenzar el ciclo se acrecientan. La fase que le sigue a la explosión es la de la manipulación afectiva. Es el momento en que el agresor busca recapturar a la otra persona y minimizar las consecuencias del ataque sobre su propia persona. Para esto puede recurrir a distintas estrategias, ¿no? Puede pedir perdón, prometer cambios, minimizar el episodio, echarle la culpa a factores externos, que tuvo un mal día, al trabajo, al alcohol, o incluso echarle la culpa a la mujer. Ese mirá qué me hiciste hacer o mirá cómo me pones, frases que tristemente todas y todos conocemos. Si la mujer cree esas palabras, el ciclo va a recomenzar y en ese momento probablemente ella quiera desistir del pedido de ayuda o de la denuncia que haya presentado en la fase anterior. Por eso es tan importante reconocer este ciclo, porque nos permite comprender mejor los sentimientos contrapuestos que experimentan las mujeres en situación de violencia.
Cuanto más avanza este proceso, mayor es el acompañamiento que va a necesitar una persona para salir de la relación violenta. Por eso es importante que identifiquemos las señales de alarma desde el primer momento de la relación. La mayoría de las veces los primeros hechos de violencia, los celos, el aislamiento, están naturalizados y justificados en una concepción patriarcal del amor que romantiza la violencia y hace que se la tolere socialmente. Se va conformando una relación donde hay un hombre que manda, que tiene la autoridad, y una mujer a la que se busca subordinar, que va viendo cómo paulatinamente se limita su autonomía. Límites que muchas veces se aceptan en función de falsas creencias cultivadas por el patriarcado sobre lo que es el amor, creyendo que el amor todo lo aguanta, todo lo perdona, que es ser de alguien, que es tener dueño. Hoy, dolorosamente, seguimos escuchando que el agresor dice sos mía o no sos de nadie. También encontramos acá una conceptualización del amor como objetivo de vida a las mujeres, ¿no? Que las hace sentir menos valiosas si no están en pareja, algo que les hace sentir la sociedad. Y por eso también ese es un argumento para aguantarlo todo. Todas estas narrativas sobre el amor romántico actúan como mecanismos de control del patriarcado, operaciones de violencia simbólica que fundamentan, sostienen y reproducen la desigualdad de género y la dominación masculina, naturalizándola, normalizándola. Por eso es imprescindible desarticular estas narrativas. Acá voy a hacer un punto de una cuestión que es para pensar por qué no todos los hechos de violencia se denuncian. Por el contrario, podemos decir que hay un importante subregistro, porque solo se denuncian alrededor de un 35% de las situaciones. Son muchas las mujeres, lesbianas, travestis y trans que viven situaciones de violencia durante años antes de llegar a presentar una denuncia. En nuestro país, según un informe estadístico publicado en el 20, el año pasado, por la OBD, las mujeres denunciantes tardaron un promedio de 5 años y medio en realizar la denuncia. Y durante ese tiempo es frecuente que haya habido intentos de denuncia, pero que haya habido muchas idas y vueltas. Muchas veces se pregunta por qué las mujeres continúan la relación con un hombre que ejerce violencia, por qué no denuncian, como yo decía antes, ¿no? A veces se piensa que son débiles, se las culpabiliza por quedarse en esa relación, se piensa que se queda porque les conviene o porque les falta educación. Nada de esto es así. Así como no existe un perfil del agresor, tampoco existe un perfil de la mujer en situación de violencia. Todo tipo de mujeres, de todas las clases sociales, de cualquier nivel educativo, pueden vivir situaciones de violencia. Entonces, ¿por qué esta demora en denunciar? Decía que en Argentina se demora unos 5 años y medio. En España, un estudio del 2019 concluyó que las víctimas de violencia de género tardan en verbalizar o denunciar su situación un promedio de 8 años y 8 meses. Y cuando se les pregunta por qué esta demora, las mujeres tienen respuestas diversas. La mayoría dicen por miedo a la reacción del agresor. ¿Y este miedo? ¿Es algo irracional? ¿Es algo injustificado? ¿Es algo exagerado? No. Es necesario que ustedes sepan claramente que ni con la separación ni con la denuncia la violencia cesa inmediatamente. No es una solución mágica. Todavía más, es más frecuente que las agresiones se empeoren y se agraven desde la separación y hasta 12 meses, 15 meses después. Y el primer trimestre es el de mayor riesgo. Esto tiene mucha importancia porque hace posible que comprendamos que salir de una situación de violencia implica incrementar el peligro y por eso no es fácil hacerlo y por eso también no podemos nosotras hacer la denuncia por la otra persona. Son ellas mismas quienes tienen que resolver cuándo y cómo hacer la denuncia, porque si no, nosotros con esa denuncia la estamos exponiendo a un mayor riesgo, mayor peligro que todavía no podemos ni siquiera llegar a mensurar. Entonces tenemos que comprender que no es nada sencillo terminar una relación con un agresor. Así como la violencia es un proceso, dejar una relación con un violento también es un proceso muy complejo y que requiere tiempo. En algunos casos pueden ir y volver muchas veces antes de poder dejarlo definitivamente. Y muchas veces tienen que pasar años para poder hacerlo. La causa de que algunas mujeres persistan en la relación con el agresor la encontramos
no en las características ni en el comportamiento de la sobreviviente o de la víctima, sino en los efectos que la violencia ejercida por el agresor sobre ella tienen sobre su salud mental y sobre su vida psicosocial, y que progresivamente la van encerrando más y más. Estas consecuencias pueden incluso perdurar hasta muchísimos años después de que la violencia haya terminado. Nunca hay que dejar de tomar en consideración que además esta violencia, en el caso de las parejas o exparejas, es ejercida por una persona con la que se compartieron proyectos de vida, lo que va a deteriorar todavía más su salud psicosocial. Pensar que una mujer en esta situación debe dejar la relación, está obligada a dejar la relación, no solo es no entender de qué se trata la violencia de género, sino que también implica responsabilizar o culpabilizar a la mujer por las agresiones que recibe, reduplicando, reforzando la estrategia violenta del agresor. Entonces, la principal causa de que algunas mujeres no dejen la relación con el agresor son las mismas consecuencias que va teniendo la violencia sobre su salud física y psicosocial. Hay una retroalimentación entre causas y consecuencias, eso es lo que quiero decir con este gráfico. Pensémoslo así. Las mujeres que, fruto de la violencia ejercida por el agresor, fueron aisladas de su entorno familiar, no tienen recursos económicos, se sienten indefensas, se sienten culpables por la situación, que tienen miedo al agresor, no cuentan con los recursos sociales, económicos y psíquicos necesarios para poder dejar esa relación. Estas consecuencias además tienden a ser más graves en aquellas mujeres que sufren más de un tipo de violencia o episodios repetidos en el transcurso del tiempo, y todavía más cuando se entrecruzan con otros factores de vulnerabilidad como edad, etnia, situación socioeconómica, entre tantos otros. También, por supuesto, hay barreras institucionales que impiden que una sobreviviente denuncie. No saber dónde hacerlo, estar lejos de los recursos, pensar que no le van a creer, tener vergüenza de contarlo, no querer revivir situaciones traumáticas, tener miedo a ser revictimizada, la desconfianza hacia la policía, el desconocimiento de los servicios disponibles, la falta de acompañamiento, el miedo y el desconocimiento sobre el proceso judicial, a lo que se suma una justicia opaca que fragmenta el conflicto y un sistema que no siempre gestiona bien la emergencia. Ahora bien, hicimos un largo recorrido, hablé sobre qué es la violencia de género, qué la origina, cómo actúan los agresores, cuáles son las primeras señales de violencia. Ahora nos toca preguntarnos cómo podemos actuar para acompañar a una mujer en situación de violencia. Y lo principal es estar cerca. No nos olvidemos nunca que una de las primeras evidencias de la violencia es el aislamiento. Entonces, este aislamiento no es solo físico, también es emocional, porque se quedan sin nadie con quien compartir sus vivencias. Muchas veces no ven a las personas, dejan de ver a las personas de su entorno porque el agresor lo sugiere o lo pone como una regla, o porque cada vez que las ven el agresor las agrede o las insulta, entonces progresivamente van alejándose. Entonces una regla fundamental a la hora de acompañarla es no dejarla sola. El centro de toda nuestra intervención tiene que ser siempre y en todo momento respetar la voluntad y las decisiones de la sobreviviente. Nunca presionar para que haga la denuncia, nunca presionar para que deje al agresor, ¿no? Siempre tiene que estar en el centro de todo lo que hagamos el respeto por la autonomía de las mujeres. Tampoco hay que presionarla para hablar de la violencia de género. Pero esto no significa no intentar hablarlo, ¿no? Sí hay que poder intervenir. Entonces, el modelo, digamos, como para pensar la intervención es este que les presento acá. Todos y todas y todes podemos aprender cómo apoyar a una mujer en situación de violencia, cómo escuchar, cómo acompañar, qué observar, para a partir de eso orientar y derivar hacia servicios especializados. Esto no es algo solo de quienes son profesionales en el tema. Todas las personas tenemos que formarnos para brindar apoyo, que es imprescindible en estas situaciones y que puede contribuir de forma significativa a prevenir las formas más graves de violencia. El objetivo es asegurar la protección de estas mujeres, no solo pensando en acceder al servicio de justicia, sino también en el acceso a toda la constelación de servicios que tienen la obligación de prestarle asistencia especializada, apoyo terapéutico y protección. Los elementos centrales de todas las intervenciones son siempre utilizar un lenguaje sencillo y claro, dar información sobre los derechos,
principalmente el derecho a vivir una vida libre de violencia, poner el acento en las redes de apoyo, dar recursos útiles, no solo las líneas telefónicas, sino también los recursos locales para denuncias y acompañamiento. El modelo de intervención propone escuchar y acompañar, ¿no? O sea, no solo es importante dar información, sino también la manera en que nosotros escuchamos a la otra persona. Es más, muchas veces es más importante lo que escuchemos, que estemos ahí disponibles para escuchar, que lo que podamos decir. Una escucha activa, sensible, demostrando que creen, que confían en el relato, ayudando a que se reorganice, conteniéndola si llora, también prestando atención a lo que se manifiesta en el lenguaje verbal propio y ajeno. Esto es transmitir confianza, comprensión, no sumar ansiedad, mantener contacto visual, estar a una distancia adecuada, ni muy cerca ni muy lejos. Tenemos que valorar que esa persona quiera compartir la situación que está atravesando como un primer paso para salir de la situación de violencia y decírselo, decirle que es muy bueno, muy valiente, que pueda contar lo que le pasa para conseguir los recursos que necesita para salir de la situación de violencia. Lo segundo es observar y conversar. Observar, por ejemplo, si presenta lesiones físicas, si está embarazada, si estuvo embarazada recientemente, si ella o sus hijos, si corresponde, tienen alguna enfermedad crónica, alguna discapacidad, si reciben medicación psicofarmacológica, si depende económicamente del agresor, si se separó en muchas oportunidades y volvió con él, porque sabemos que en esas situaciones el ciclo puede estar acelerándose y eso también puede llevar a un agravamiento de los episodios de violencia. También hay que observar si está intentando dejar esa relación o la dejó los últimos 12 meses, porque como ya dije y lo vuelvo a decir, el momento de mayor riesgo de vida para una mujer en situación de violencia es desde que está buscando dejar el agresor, desde que esos planes llegan a oídos del agresor hasta un año después de ese hecho. En la conversación hay que prestar mucha atención, no juzgarla, no culpabilizarla por la violencia. Y esto a veces uno puede decir, bueno, yo no la juzgo, pero se hace de formas indirectas, ¿no? Preguntando por qué. Y creo que eso es algo que hay que erradicar, ¿no? No es nuestra misión saber por qué hizo esto o por qué dejó de hacer lo otro, sino escuchar realmente. Para quienes necesiten o puedan intervenir de forma más activa, es importante que hagan algunas preguntas que nos permitan orientar mejor a la persona, pero como una guía para conversar, no como un interrogatorio. Por ejemplo, preguntarle cómo se sienten, cómo están las cosas en casa, con su pareja. Si ella cuenta una situación de violencia, cualquiera sea, no solo de violencia física, darle importancia, asegurar que eso es violencia. Y hay 5 cuestiones a las que tenemos que prestar más atención. Por ejemplo, si hay violencia física, saber si esa violencia empeoró o fue más frecuente durante los últimos 6 meses. Porque esto nos puede estar hablando de que se está acelerando el ciclo de la violencia y que se está agravando. Si hay violencia física, tratar de averiguar si hubo intentos de estrangulamiento, porque numerosos estudios muestran que estos intentos son predictores de femicidio. Otra cuestión es si la amenazó de muerte a ella o a personas cercanas. Muchas veces estas amenazas se toman a la ligera, pero vemos siempre que previo a los femicidios existen estas amenazas, entonces hay que saber escuchar esta situación en conjunto con todos los otros elementos. Más todavía si tiene armas en la casa, o si tiene acceso a armas, o si alguna vez usó un arma para amenazarla. Y finalmente considerar si ella tiene miedo de que la mate, a ella o a alguna otra persona cercana, porque el miedo es el predictor más importante de femicidios. Las mujeres en situación de violencia en general tienden a menospreciar el miedo que sienten a que el agresor las mate o las dañe gravemente. Cuando llegan a decir que sienten miedo es necesario escuchar y activar todo lo necesario pensando que este es un caso de alto riesgo. En un estudio reciente sobre las consultantes de la OBD se afirma que uno de los principales motivos por el que llegan a querer hacer la denuncia es porque se sienten en una situación límite o porque sienten más miedo del habitual, miedo a que realmente las mate, a que cumpla las amenazas. Y como ya dije, este miedo no es irracional, no es una exageración. Las personas que viven violencia son expertas en sus propias vivencias. Tenemos que tomar muy en serio cuando sienten miedo.
A partir de las observaciones y del análisis de las respuestas a estas preguntas se debe realizar una identificación inicial del riesgo al que está expuesta la sobreviviente, lo que nos va a permitir que prioricemos algunas cuestiones que exigen atención inmediata. Si la respuesta a cualquiera de esas 5 preguntas que mencioné es afirmativa, tenemos que identificar el riesgo como alto y entonces la orientación tiene que responder a esa emergencia. ¿Y en qué consiste la orientación? En dar información útil, en derivar hacia servicios especializados, como dije, en un lenguaje llano, comprensible, cuando sea posible brindando información por escrito, pero siempre teniendo en cuenta que si la mujer convive con el agresor y esa información la encuentra, puede estar sometida todavía a mayores riesgos. Entonces no es que siempre hay que dar información por escrito, sino que en algunos casos donde sí se puede hacer es útil. También hay que aconsejarle a ella que vaya borrando los historiales de búsqueda o de su teléfono, de su computadora, que tengan relación con la cuestión de la violencia de género o con su pedido de asistencia, porque también si son encontradas por el agresor puede incentivar, o seguramente, diría yo, va a incentivar el riesgo al que está expuesta. Entre lo que sí o sí hay que decir, es importante que ustedes realicen 3 afirmaciones que son fundamentales. La primera es decir que el agresor no va a cambiar. En realidad esto es como ¿no? Todos queremos que las personas cambien, pero no hay nada que nos demuestre que los agresores efectivamente pueden cambiar. Incluso si llegan a cambiar, van a hacerlo mediante un intenso trabajo psicosocial, individual, que nunca lo van a hacer si están en esa relación de pareja. Entonces, y aún así, aunque hagan ese trabajo, no hay ninguna garantía de que cambien. Entonces, no hay que olvidar que la promesa de cambio es frecuentemente la que logra recapturar a las mujeres en el ciclo de la violencia. Por eso es importante apuntar ahí, ¿no? Ir contra ahí. El agresor no va a cambiar. También decir que la violencia tiene salida, que muchas otras mujeres pasaron por esa situación y que hoy pueden vivir sin violencia. Y la tercera es advertir que ni con la separación ni con la denuncia la violencia termina inmediatamente, como vengo diciendo. En caso de que siga viviendo con el agresor, pueden sugerirle que establezca, por ejemplo, una palabra clave con una persona vecina para que ésta llame a la policía si es que se encuentra en peligro. Si está pensando en alejarse, es conveniente recomendarle que no utilice nunca la separación o la denuncia como amenaza, que nunca le dé a conocer sus planes de alejamiento al agresor. Es muy bueno tener algo de tiempo para planificar la salida y en ese caso, como dije, que mantenga la información que vaya obteniendo en algún lugar al que el agresor no tenga acceso, y si ella se va a retirar de la vivienda, que intente irse con un bolso donde tenga sus elementos básicos, de ropa, de dinero, de documentos, si es que puede, ¿no? Toda la salida, el lugar donde temporalmente se va a quedar, tiene que mantenerse en la más estricta confidencialidad. Y como regla de oro, una vez que se aleja del agresor, mantener cero contacto con él, cero contacto con el agresor. También es clave en todos los casos mencionar la importancia de recuperar las redes de apoyo de las que fueron aisladas. Si pueden ayudarla a pensar estrategias para acercarse a las personas de las que se alejaron. Le pueden recomendar que comparta con familiares o amistades con los que tenga confianza las situaciones de violencia que atraviesa, que les pregunte qué tipo de colaboración pueden llegar a darle, incluyendo ayuda para conseguir empleo, alojamiento, para resguardar documentación, para acompañarla a hacer la denuncia, para cuidar a sus hijos, etc. Este paso puede parecer muy difícil, pero les puedo asegurar que cuando cuente lo que le pasa, muchas personas de las que hoy está alejada le van a querer brindar su apoyo. Y si después de la intervención la sobreviviente decide no separarse, no denunciar, no hay que enojarse ni frustrarse, hay que seguir estando cerca. Que ella sepa que aunque decida seguir la relación con el agresor, ustedes van a volver a estar para escucharla, para brindarle orientación y apoyo. En algún momento ella va a necesitarles, porque salir de la violencia es un proceso difícil, que como dije hay muchas idas y vueltas, que requiere una constelación de servicios de asistencia, acompañamiento y protección, y es algo difícil este alejamiento.
Entonces, cada una de nosotras, de nosotres, podemos contribuir a prevenir la violencia en nuestro ámbito de actuación. Cuando decidimos o ejecutamos políticas o servicios, asegurándonos siempre que no reproduzcan asimetrías de género y que, por el contrario, trabajen a favor de la igualdad, además del diseño de planes específicos para erradicar la violencia y apoyar a sobrevivientes. En nuestro espacio laboral, garantizando que no haya lugar para violencias o discriminaciones de ningún tipo por motivos de género, implementando, por ejemplo, protocolos específicos contra la violencia y el acoso laboral, en nuestras organizaciones y en nuestras familias, redistribuyendo las tareas de cuidado, brindando apoyo a quienes lo necesiten, garantizando la no reproducción de los estereotipos de género. Todas esas transformaciones van a tener efectos multiplicadores, potenciadores de otras transformaciones. Para finalizar, quiero decirles que para prevenir la violencia, la clave es usar como herramienta nuestra propia sensibilidad frente a las desigualdades de género y frente a todas las desigualdades. En una época en que cada vez más se va achicando la frecuencia de las sensibilidades, cada vez nos hacemos más insensibles, más impermeables frente al dolor de los otros, la sensibilidad es un instrumento de emancipación. Por eso vuelvo a esta frase que parafrasea otra que fue viral, que los privilegios no nos nublen la sensibilidad. Pongo el acento en la importancia de la sensibilidad para construir igualdad en todos los ámbitos donde nos movemos, para desmantelar la violencia simbólica, que imprime valores y estereotipos que consagran la desigualdad como principio rector, para oír todas las voces, también las que hoy están silenciadas porque viven amenazadas fuera y dentro de sus casas, para romper esta atmósfera de terror que respiramos y construir en conjunto una nueva, donde por fin mujeres, lesbianas, travestis, trans podamos vivir sin miedo.